¿Qué fue lo último que se me escuchó, chicos? Del color de las tazas. Ah, sí, creo que hablé como 2 minutos yo solo. Ok, entonces, si el cliente tiene ese tipo de preguntas, algunas empresas desde el principio de la capacitación, es decir, desde la bienvenida, desde la contratación, se preocupan por esclarecer ese o de adelantarse a ese tipo de necesidades del cliente, ¿no? De satisfacer la necesidad de curiosidad del comensal del cliente. Y en este sentido, poder nosotros responder con alguna situación especial claramente para el restaurante, ¿no? Y por poner algún ejemplo, es como el color nos ayuda a, a- a acrecentar la experiencia en el restaurante, pues ya que gracias a las luces concuerda muy bien con el aroma de su bebida que usted está degustando en este tipo de utensilio, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Que se van presentando. Repito, sobre todo para satisfacer las necesidades y una de ellas, pues la necesidad de curiosidad del comensal. ¿Ok? Bien, ahora sí, vamos por algo un poco más tangible. ¿Ok? Eh, Requerimientos generales para el servicio al cliente. Normas para el personal. Emplea fórmulas de cortesía definidas por la empresa, lo que les mencionaba, en el sentido estricto de que las empresas tienen ya ciertos manuales de atención al cliente pues que hay que estar acatando y que hay que estar usando definitivamente por el concepto que se está utilizando y que se ha arraigado, que se ha estado haciendo a lo largo del tiempo que lleve el establecimiento. ¿Ok? En el segundo punto que nos menciona aquí, tener un trato amable con los clientes. El cliente podrá ser muy pesado, el cliente podrá ser muy grosero. eh, en el punto en el que nosotros entendamos, decidamos o pensemos que se está pasando pues, de pesado el cliente, de difícil el cliente, a pesar de ello no dejar de ser amable, ¿sí? Pero sí estarlo ya invitando a tomar ciertas medidas, ¿no? Como en algún punto lo mencionamos en módulos pasados, el llamar a las autoridades, el si contamos con seguridad, bueno, llamar a seguridad, etcétera, bueno, para tranquilizar a lo que es este cliente. Ok, entonces, en este caso la amabilidad lo es todo, sin embargo, siempre habrá y siempre tendremos que estar pendiente del límite o de lo que consideremos el límite de lo tolerable, pero nunca dejando de ser amable. La amabilidad refleja la predisposición a atender de manera inmediata al cliente, el tono de voz y el ritmo de transmisión de las dudas, sugerencias, aportaciones que nosotros como servicio le podamos dar al comensal, relajado y con un ritmo suficiente que no refleje ni prisas ni ansiedad. Generalmente todos hemos tenido la mala o desafortunada experiencia de encontrarnos con un servicio que nos habla como si estuviera queriendo leer un texto en 5 segundos, ¿no? Estos servicios que son tipo de, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al restaurante tal, lo que les puedo ofrecer es la comida del día, ustedes pueden checarlo ahí en nuestro menú y cuando gusten ustedes pueden hacer su orden y yo estaré aquí dispuesto para atenderlos, ¿no? Y es como de, ok, bueno, si estás tan dispuesto para atendernos, pues tómate el tiempo necesario para explicarme bien las cosas y
no parezca que eres el único que está haciendo las cosas, ¿no? Digo, a pesar de que estemos carrereados, a pesar de que tengamos prisas, otras mesas a nuestra disposición y demás, siempre hay que mostrar pues especial tranquilidad en cada mesa que nosotros atendamos, perdón. La capacidad para escuchar se trata directamente a que el cliente pueda hacerse expresar, pueda hacerse escuchar de todo aquello que desea, ¿no? Y que se realice un esfuerzo por la comprensión del mismo. Aquel mesero o aquel servicio, ¿sí? Aquel servicio que generalmente es es tipo de regresar o es tipo de preguntar constantemente ¿y sus enchiladas las pidió sin cebolla? Sí, ok, 3 minutos después, disculpe, ¿pidió sus enchiladas también sin queso? Sí, ok, pero y regreses, y disculpe, pues también sus enchiladas son verdes en lugar de rojas. No, te las pedí rojas. Entonces, todo ese tipo eh, de situaciones pueden tornarse a entenderse como descortesías propias del servicio. Y bueno, esto definitivamente traerá malas notas hacia el mismo. Entonces, el hecho de nosotros llevarnos ya especificada, sin la necesidad de ser recurrentes en la mesa, la comanda de servicio es, eh, es esta parte que engloba la capacidad de escuchar al cliente, ¿no? De escuchar al comensal. La capacidad para realizar preguntas que faciliten lo que el cliente quiere comunicar, lo que en módulos pasados platicábamos de el cliente lo único que sabe es que tiene hambre, lo demás no tiene ni idea de qué, a menos claro que sea recurrente, ¿no? Pero en este sentido es como lo único que sabemos del cliente, lo único que estamos seguros del cliente es que lleva hambre. Y con base en esa base, o con base en ese pensamiento, el nosotros saber qué preguntas aplicar para encaminar al cliente de lo que va a ordenar es lo ideal. Yo les puse el video, pero no recuerdo si fue el cuatrimestre pasado en servicio 2 o en servicio 1. Yo les ponía el ejemplo de una escena de la película La vida es bella, ¿no? Donde, donde el servicio se encaminaba a vender un platillo que ya estaba servido, ¿no? Que ya era oportuno tener que sacarlo, y las preguntas estaban encaminadas directamente que, eh, a que el comensal optara por la opción disponible, ¿no? Y en este sentido era como, ok, muy buenas noches, nosotros tenemos el día de hoy una codorniz, mantequilla grasosa. am, También le podemos ofrecer una carne de venado, por ahí creo que mencionaba, la verdad es que estaría de más, pero para llegar al punto y también podemos ofrecerle un filete de pescado, solamente asado a la plancha, eh, etcétera. Una vez hechas las recomendaciones, la pregunta obligada es cuál es el que le gustaría ordenar, ¿sí? Y ahí aplican la capacidad de la cual estamos hablando, ¿no? La capacidad de encaminar la pregunta, ¿sí? Que faciliten al cliente la decisión o lo que quiere hacerse notar, ¿vale? Bien, siguiente, la capacidad de controlar la agresividad. Es un punto, es un punto especial, es un punto complicado, es un punto, pues que muchas veces no, no estamos dispuestos a considerar, simple y sencillamente porque eh,
somos personas, ¿no? Y no siendo robots, pues no podemos esperar que el hecho de que, no sé, por decir, nos estén diciendo que somos unos tontos en el servicio, no nos haga estallar, no nos haga pensar en decir algo más que nos pueda meter en problemas y, y bueno, que al final tenga otras consecuencias. Sin embargo, el, eh, el controlar ese tipo de cuestiones, primeramente personales, ¿no? El no responder, ¿sabe qué? Pues usted es más tonto, ¿no? Pero, pues no, obviamente esa parte es la base de intentar controlar la agresividad y seguido también, ¿no? De controlar la agresividad propia del comensal, que pues muchas veces, repito, es más por las circunstancias externas con las que llega al establecimiento que por algún, que por algún desacierto de nuestra parte, ¿no? Que seguramente es lo que la gota que derramó el vaso, pero pues no está directamente relacionado con eh, pues con algún problema con nosotros especial. Y en ese sentido, el tratar de controlar esta agresividad, pues es, es sinónimo de tener un buen trato con los clientes. La capacidad de sonreír, pues no hay más que decir en este punto. Y la capacidad de utilizar el idioma del cliente. El idioma, aquí lo podemos ir desglosando en cuanto a si también estamos hablando de extranjeros, bueno, controlar claramente su idioma o su lengua nativa, pero no solamente encasillarnos en esa parte, ¿no? Sino también, por decir, aquel comensal que llega con preferencias vegetarianas, pues claramente tiene un lenguaje, un idioma o una forma de comunicar las cosas pues muy diferente a alguien que llega con toda la actitud de ser versátil en cuanto a lo que come, ¿no? No estar tan estructurado en ese sentido. Y tomando en cuenta estos factores, estos puntos, es cuando el punto se hace evidente, ¿no? La capacidad de utilizar el idioma. Y repito, ¿no? Por decir, ya sé que si estoy en un lugar donde llegan muchos extranjeros, bueno, el principal factor a considerar será el idioma nativo o la lengua nativa de el comensal a servir. Pero en el caso, por decir, de aquellos que tienen preferencias especiales, también la capacidad de hablar acorde a las mismas. Si nos está pidiendo un platillo que le podamos recomendar con base en sus preferencias, pues necesitamos definitivamente saber a qué nos estamos enfrentando. No es lo mismo ir con el supuesto de ya tener algo estipulado que ofrecer. ¿Ok? Bien. Imagen personal cuidada. El personal acude a su trabajo aseado y con el uniforme vestido en perfecto estado, trasladando una imagen de orden, profesionalidad y pulcritud en el servicio. Se deben de adoptar algunos códigos estéticos determinados, como los sobres sin vello facial y peinados de manera, eh, de manera casual, es decir, de manera formal, bueno, no, semiformal, y las mujeres sin exceso de joyas, perfume o maquillaje. Esto también deriva de la necesidad de evitar lo que son contaminaciones físicas, ¿no? Es como el vello facial del hombre, el anillo de la mujer que pudiesen llegar a caer en algún producto a servir.
es muy raro, ¿no? Que saber que, ay, se me cayó el anillo en la sopa de la comensal de la mesa número 4, ¿no? Pues ya ni modo, ¿no? Es, eh, es es muy evidente, ¿no? Pero precisamente porque es evidente, entonces hay que evitarlo, ¿ok? Hay una regla, ¿no? Una regla o norma que se aplica en el derecho que se llama ah, anticipa lo previsible, ¿sí? En donde aplica esta parte. O sea, si yo sé que un anillo, que un arete se puede caer, que pues no lo uso, que no lo uso mientras es mi servicio, porque sé que esto en algún desafortunado incidente puede llegar a tener consecuencias en el servicio que estoy atendiendo. Entonces, prevenir lo previsible es lo ideal, ¿ok? Bien, la amabilidad refleja la predisposición a atender de manera inmediata al cliente. Ok, la palabra inmediata hace referencia eh, al menor tiempo posible en el cual se pueda atender a un comensal. Esto no significa que si entran dos mesas al mismo tiempo, las dos tengan que ser atendidas de manera inmediata, que aquí se tendrá que tomar decisiones que no se encaminen a un flujo de servicio, pero siempre considerando que el tiempo debe de ser lo más efectivo posible. Que se debe de mantener una imagen de interés en el cliente que se fundamente en mantener un control visual en la zona de contacto con el cliente. Am, este punto es explicable cuando tenemos un comensal que está viendo para todos lados. Bueno, esta es clara seña eh, de desesperación, de inquietud y es importante evitarlo, ¿no? Es importante evitar eh, ese punto, como, bueno, estando al pendiente de las mesas de tal manera que cuando nosotros tengamos identificado que hay algún signo de desesperación, como el que acabamos de mencionar, bueno, pues acercarnos y ver cuáles son las necesidades del comensal para tener ese tipo de actitudes, ¿ok? Siguiente, evitar realizar trabajos paralelos o jugar con objetos. El trabajo paralelo es el típico caso de el mesero que está trapeando, ajá, porque pues, claramente da una imagen eh, pues tergiversada, porque el decir errónea, pues no, ¿no? Al final muchos de los servicios a eso también se dedican, ¿no? Pero al final es como el mesero que está trapeando me va a atender ahorita, ¿no? Y voy a tener la duda de que se lavó las manos, ¿sí? Se limpió el sudor de estar trapeando, o sea, etcétera. Todo ese tipo de condiciones que pueden llegar a presentarse. Claro, no estamos diciendo que todos los comensales sean iguales y que sea como de todos van a ver y darse cuenta del que está trapeando, del que probablemente no se lavó las manos por estar trapeando, etcétera, ¿no? Pero volviendo al punto de prevenir lo previsible, es como, ok, hay que evitarlo, evitar tener acciones o trabajos paralelos a mi servicio o jugar con objetos, ¿no? El típico servicio que está jugando con la charola de mesera, sí, con la charola de meserear y que se le cae, ¿no? Porque bueno, aquí ya tenemos un factor de distracción que puede hacer que el interés pueda irse mermando. ¿Vale? Siguiente punto, asentir regularmente cuando el cliente habla, que se perdón, que se complementa con el número 1.
Siguiente, contestar las preguntas y si no saben la respuesta, realizar el esfuerzo de buscar la información. Ya lo mencionábamos en las 10 reglamentaciones. Ah, anotar los datos proporcionados por el cliente cuando la complejidad, por ejemplo, una apellido, una dirección, una hora, o la importancia lo aconseje, ¿ok? Ah, en el caso, por ejemplo, aquí hace mayor referencia a la entrega a domicilio, ¿no? Entonces, el ejemplo que pone son las direcciones, ¿sí? Eh, y mucho más aquí en México, en general, a lo largo y ancho de la República Mexicana, cuando tenemos calles que podrían parecerse o que podrían decirse que se llaman igual, pero por algún tipo de especificación ya cambia completamente tanto la dirección incluso, así como situaciones a considerar como el tráfico, etcétera, ¿no? El hecho de que pasa, por ejemplo, decir, ah, la calle Miguel Hidalgo. Ajá, ok, sí, la calle Miguel Hidalgo. Pero resulta ser que en la calle Miguel Hidalgo tenemos la cerrada Miguel Hidalgo 1, la cerrada Miguel Hidalgo 2, más aparte tenemos la prolongación de Miguel Hidalgo, más aparte tenemos la avenida Miguel Hidalgo. Y es como de, ok, tenemos 5 posibles resultados en donde 4 pueden salir mal porque van a atrasar la orden y bueno, en relación a todo esto, uno debe de estar pendiente, ¿no? También lo mencionábamos en cuanto a las necesidades propias del cliente ya sentado en la mesa, de cómo lo quiere, con qué tanto, de qué tanto y hasta de qué color lo vamos a pedir, ¿no? En el sentido, por ejemplo, más claro será ¿cómo se llama? En las salsas, ¿no? Salsa verde, salsa roja, y tener cuidado con lo que se nos está solicitando. Bien, en cualquier caso se prioriza la atención al cliente presencial, ¿sí? Si nosotros tenemos servicio a domicilio, servicio para llevar, siempre se priorizará al que ya está sentado en nuestro establecimiento, al que está esperando por comida en él, y posteriormente a quienes sea para fuera del establecimiento, ¿no? Claramente, en ambos casos, el tiempo de servicio debe de ser el menor posible. No es como de, ay, bueno, pues ya llegó mi comensal, ya tengo aquí comensal y resulta que hace 40 minutos me pidieron unas preparaciones que apenas están saliendo. Bueno, eso se lo sirvo a mi comensal porque casualmente pidió lo mismo y que se espere otros 40 minutos el cliente. Que en ese tipo de circunstancias hay que tomar decisiones pertinentes para que la satisfacción sea lo mejor posible en ambos. ¿Ok? Se mantendrá el nivel físico con el cliente cuando éste está de pie. El personal que se dirige a clientes que se encuentran sentados deberán mantenerse de pie. Es como decir por sentido común, ¿no? Si mi cliente está de pie, yo no voy a llegar con un banco, sentarme enfrente de él para tomarle la orden, ¿verdad? Digo, eso no pasa, pero no está de más mencionarlo. Y bueno, en el caso de aquellas que están sentadas, tal vez podría sentarme, cuyo caso generalmente nunca pasa, ah, o más bien es casi imposible de que algo así suceda. Sin embargo, la aclaración también está en decirlo. Si el cliente está sentado, nosotros nos mantenemos de pie, ¿no? Pues, repito, como sentido común prácticamente. Cuando el personal está en situación de espera, se mantendrá a la vista del cliente, evitando apoyarse en elementos decorativos, paredes o mobiliario. Se evitará meterse las manos en los bolsillos y en la medida de lo posible cruzarse de brazos. Todo esto que definitivamente en algunas situaciones es casi imposible, ¿no? Casi imposible decir me quiero recargar un poco en X o Y superficie porque ya me cansé, porque estoy agotado, porque llevo trabajando desde las 8 de la mañana y ya son las 9 de la noche, etcétera. O sea, claramente hay algunas circunstancias que son
que son poco o que son muy recurrentes, ¿no? O sea, al final del día que pueden pasar. Pero si lo podemos evitar, ¿ok? Si decir, "Ay, sí estoy muy cansado, pero puedo evitar recargarme", ok, lo aplico. Estoy muy nervioso o estoy muy acatarrado y necesito meter las manos en los bolsillos para estarme distrayendo con lo que sea que traigan ellos. Ok, es aceptable, pero evitarlo en la medida de lo posible, lo más, el mayor tiempo pertinente, ¿ok? Y bueno, el cruzarse de brazos generalmente pues es por la denotación de que algo no nos gusta o de que estamos demostrando situaciones que pueden estar fuera de lugar y demás, al final no nos correspondan, que al final no nos correspondan, bueno, evitarlo también al máximo, ¿no? No es, no pasa de ahí. Se prioriza la atención presencial del cliente, justo eh, lo que mencionábamos anteriormente. Yo creo que es como lo importante a recalcar. El presencial, el cliente presencial, el cliente que ya está aquí es el que vamos a priorizar. Vale, chicos, ya se me cansó la voz. Vamos a empezar. Sí, vamos a empezar con ustedes. 1.2, relación presencial con el cliente. Por favor, comenzamos así como me aparecen en el feed. Empezamos con Ángel. El- Desde relación hasta se encuentran, por favor. Desde relación, profe. ¿Sí? Ok. Relación presencial con el cliente. El personal es accesible para el cliente, lo que quiere decir que se encuentra siempre a la vista del cliente. En caso de que exista un mostrador o barra, se intentará en la medida de lo posible no dar la espalda al cliente. Se mantiene una observación constante de su área de actuación y los clientes en que ya se encuentran. Ok, gracias, Ángel. Ah, Encontrarnos siempre a la atención visual del cliente es, eh, es prioridad, ¿no? El que el cliente nos encuentre bastante fácil con solo su vista, ¿sí? Si nosotros tenemos una barra, bueno, siempre mantenernos con la espalda hacia el demás personal y no hacia el cliente. Y también lo que mencionábamos de, bueno, si notamos algún tipo de desesperación o algún tipo de conducta que nos llame la atención, pues siempre estar priorizando si hace falta algo en esa mesa para que, bueno, la satisfacción siga siendo acertada. Ok, Cassandra, por favor, el siguiente punto. Cuando un cliente se dirige a cualquier empleado, independientemente de que no se trate de su área de actuación, este le atenderá con amabilidad, verificando que el cliente satisface su demanda. Le entiende una persona competente cuando no se trata de su área de actuación. ¿También el otro pedacito, profe? No, así está bien, con eso es suficiente. En este sentido, por ejemplo, cuando el cliente se acerque no sé, a la barra a preguntar si ya está, si ya sale su platillo, bueno, pues aquí
con amabilidad, hacerle indicar que en un momento más le indicas o en un momento más le mandas a su mesero a la mesa para que le resuelva sus dudas, etcétera, ¿no? Siempre con amabilidad y sobre todo con disposición. Por favor, César, el siguiente. César. Bueno, entonces, por favor, Diego, y ahorita regresamos con César. Se deberá primar la rapidez en la atención al cliente presencial. El personal dejará los trabajos que pudiera estar realizando, siempre que esto sea posible, cuando un cliente se dirige a él. En caso de que no fuera posible, se pedirán disculpas y se intentará atenderlo con la mayor celeridad. Bien, esto ya nada más es complementación, como lo estuvimos platicando, ¿no? De se puede, no se puede, qué se debe y qué no se debe. En relación al punto de al cliente presencial se le da prioridad, ¿no? Bien, por favor, Edgar, siguiente. Sí, chef. En caso de estar ocupado cuando llegue un cliente con otro cliente, presencial o por teléfono, se realizará una indicación gestual de identificación y se mantendrá el contacto visual con el cliente en espera. En caso de que éste esté ocupado con otro empleado, se pospondrá el asunto hasta que se verifique la necesidad del cliente. Ok, simplemente no dejar de hacer contacto visual con el mismo para atender las necesidades desde que ha entrado o ingresado a nuestro establecimiento hasta que claramente se le ha servido por completo, que generalmente esta es la parte de el cobro de la mesa. Hasta ese punto podríamos dejar de prestarle especial atención. Sin embargo, no tratar como de descuidar mucho este tema porque hay situaciones en las que, dependiendo claramente, hay situaciones en las que el cliente amerita quedarse de nuevo abriendo nueva cuenta y bueno, habrá que seguir repitiendo el proceso. El personal deberá ser siempre accesible para el cliente y estar siempre a la vista. ¿Ok? Siempre, siempre, siempre a la vista. Por favor, Manuel. En caso de estar atendiendo al teléfono, si se presenta un cliente y la llamada no procede de otro cliente, se pospondrá o se mantendrá en espera. Ok, ahí cuando el cliente, cuando el cliente del teléfono está indeciso ah, eh, entre lo que requiere, quiere o necesita, es como, ok, claro que sí, le doy el tiempo necesario eh, para que usted tome una decisión y bueno, en ese sentido se deja en espera la llamada y entonces sí, cuando no está procediendo el servicio por teléfono, voy, atiendo la mesa, ¿sale? Digo, también bajo el entendido que atender una mesa no nos lleva más de 4 minutos efectivos, ya tomando en cuenta todos los consejos y datos que hemos estado escuchando a lo largo de este documento y regresar posterior a la llamada. Si en ese sentido la llamada sigue estando conectada, bueno, entonces
pues se tomará prácticamente en cuenta, ¿no? O se retomará en cuenta para el levantamiento de su pedido. Y si, bueno, en este caso también pudiese llegar a pasar que el cliente al otro lado del teléfono se desespere por esos 3 minutos, entonces, bueno, ahí también esperando contar con la suerte o visita o preferencia de el cliente en ocasiones posteriores, o definitivamente, bueno, ya solamente ahí se podrá esperar y no hacer otra cosa. Ok, por favor, César. Sí, chef. Mm, El personal deberá primar la discreción y evitará conversaciones o llamadas personales que puedan ser oídas por el cliente. Vale, ahí yo creo que el punto más crítico de este párrafo o de este punto es cómo evitar conversaciones con otros compañeros a título personal. En relación a que si la mesa lo escucha, bueno, en ese caso completamente de acuerdo en que se evitará. La relación de trabajo pues también se basa muchas veces en la comunicación que se tenga y en la confianza que se pueda crear a través de vínculos emocionales, pero bueno, cuando estoy atendiendo y cerca de una mesa, definitivamente al que menos le importa y al que seguramente le va a molestar será al comensal. Entonces, evitarlo de manera oportuna es la recomendación. Por favor, ahora sí, regresamos con Ángel. Cualquier problema de trabajo entre el personal deberá ser resultado sin perder la compostura y manteniendo tonos de voz y un vocabulario correcto. Y es resuelto, no resultado, ¿vale? Pero en este sentido, de preferencia, encaminarlos o encaminarse, porque también habrá que aprender a mantener la prudencia entre nosotros o con nosotros mismos, pero encaminar a que la discusión se lleve de manera pacífica y de manera privada, sobre todo, ¿no? No a donde todo el comensal lo puede escuchar. Independientemente de que sea justificada la molestia y de que sea justificado los argumentos que se están tomando para llevar a cabo la discusión, bueno, al final del día será como, mira, ¿te acuerdas? Bueno, recuerden que la mejor mercadotecnia de boca en boca, y al final es como de, mira, me recomendaron este mesero, ¿no? Y cuando va llegando es como de, y es el mesero que casi le pega a su jefe la vez pasada en tal restaurante, es como, ok, hay que cuidar también esa parte de la imagen que denotamos, ¿vale? No es, pues prácticamente no es importante el estar en esta situación con nosotros mismos, ¿no? Ok, por favor, ¿quién sigue después de Ángel? Por favor, Cassandra, el siguiente. ¿Es el de si se debe? Sí, Si se debe interrumpir a un empleado que está atendiendo a un cliente, previamente se solicitará la autorización del cliente. ahora aquí es cuando me permite recomendarle, me permite por favor argumentarle, me permite por favor decirle, digo sobre todo cuando pues